El muro fue la construcción de una barrera de concreto y un sistema de control fronterizo que dividió la ciudad alemana de Berlín en dos áreas, una bajo la administración de la República Federal de Alemania, RFA, en la esfera de la influencia del capitalismo occidental, y otro bajo la República Democrática Alemana, RDA, en la esfera de influencia de la URSS. El muro de Berlín se ha convertido en el símbolo principal de la Guerra Fría. Los alemanes del este lo construyeron para evitar que los del oeste les quitaran las salchichas y la cerveza, pero también para evitar que se escaparan a disfrutar de la buena vida capitalista. La cosa es que, en vez de mantener a la gente dentro, lo que hizo fue sacarles el espíritu de revolución y la necesidad de luchar por su libertad. El muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la división del mundo en dos bloques, pero su construcción fue un desastre logístico que se llevó millones de marcos alemanes. Los soviéticos tenían la idea de que construyendo el muro iban a protegerse de la influencia del mundo occidental, pero lo único que consiguieron fue que la gente se uniera aún más en su deseo de derribarlo. Al final, lo que realmente separó a las personas no fue un muro de hormigón, sino la locura de los políticos que lo construyeron. Contexto de la Guerra Fría. Bienvenidos a la Guerra Fría, donde la temperatura era más baja que en el corazón de un pingüino y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran más altas que el precio del oro. Ambas superpotencias vivían con el miedo constante de una guerra nuclear, en la que la destrucción mutua asegurada era la regla número uno. Pero eso no impidió que se armaran hasta los dientes y construyeran muros para separarse como adolescentes que necesitan un tiempo a solas. La tensión entre Estados Unidos y la URSS era más que evidente y aquello temblaba más que un flan en un terremoto. Durante la Guerra Fría, la amenaza de una guerra nuclear estaba en el aire. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban con recelo como dos gatos salvajes en una oscura callejuela, con los dedos temblorosos sobre los botones de los misiles nucleares. La gente tenía mucho miedo ante este conflicto y por una buena razón. Si estallaba una guerra nuclear entre estas dos potencias, todos iban a acabar más tostados que una tostada quemada. En medio de esta paranoia colectiva, las diferencias políticas y económicas entre el este y el oeste eran más grandes que el tamaño de un oso polar. ¿Querías libertad, democracia y capitalismo? Entonces eras un buen chico americano. ¿Preferías el socialismo, el control estatal y los sombreros de piel? Entonces, te convertías en un camarada soviético. Y así, con cada lado tratando de demostrar que su forma de gobierno era mejor, se inició la construcción del muro de Berlín. ¿Fue una buena idea? Bueno, el resultado habla por sí mismo. El plan de construcción del muro. La decisión de construir el muro fue como el plan de una cita a ciegas, nadie sabía cómo iba a terminar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Berlín quedó dividida entre las potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. La ciudad se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría, con tensiones cada vez mayores entre el este y el oeste. Y como si eso no fuera suficiente drama, los ciudadanos de Berlín comenzaron a huir del lado comunista hacia el capitalismo en el oeste. Así que los líderes de la Alemania comunista se pusieron a pensar en un plan para detener la fuga de cerebros y la pérdida de trabajadores. Finalmente, decidieron que la mejor idea era construir un muro para separar las dos partes de la ciudad. Pero como no eran arquitectos ni ingenieros, no tenían ni idea de cómo hacerlo. Así que comenzaron a improvisar, como cuando intentas armar un mueble de IKEA sin seguir las instrucciones. Pero en lugar de acabar con una cómoda desastrosa, terminaron con un muro de 155 kilómetros de largo y 4 metros de alto, con alambre de púas, torres de vigilancia, y una zona de exclusión de 100 metros de ancho. Para construir este tributo de piedra a la paranoia, los líderes comunistas reclutaron a miles de trabajadores de la construcción, incluyendo a soldados del ejército, estudiantes, y obreros de fábricas. Les prometieron un trabajo bien remunerado y una gran experiencia en la construcción, pero en realidad terminaron como obreros mal pagados, trabajando en condiciones extremas, y sin equipo de seguridad adecuado. La mayoría de ellos no tenía experiencia en la construcción y se las arreglaban con lo que tenían a mano. Y así, con mano de obra inexperta, pocos recursos y mucha mala planificación, comenzó la construcción del muro de Berlín. Para la construcción del muro de Berlín se utilizaron principalmente bloques de hormigón, alambre de púas, alambres de acero, luces de vigilancia y torres de vigilancia.
Además, se colocaron minas terrestres y barreras antitanque en zonas críticas. También se utilizaron otros materiales como aluminio, madera, vidrio y acero para la construcción de algunos elementos decorativos y de señalización en la parte occidental del muro. Comenzando a construir el muro de Berlín. Llegó el gran día de la construcción del muro de Berlín. Los trabajadores empezaron a colocar los primeros bloques de concreto como si fueran piezas de un gigantesco juego de Tetris. Pero no todo fue diversión y juegos, también hubo algunos problemas. Al parecer, no se contó con suficientes bloques de concreto, así que tuvieron que hacer una carrera de obstáculos para obtener más en el otro lado de la ciudad. Pero la verdadera diversión comenzó cuando se instalaron las torres de vigilancia, minas y alambradas. Es como si los constructores hubieran visto demasiadas películas de acción. Pero bueno, supongo que la Unión Soviética quería asegurarse de que nadie se escapara de la gloria del socialismo. Así que, si estaban pensando en hacer una escapada de fin de semana a Berlín, esto no iba a ser posible, pues el muro era más seguro que una prisión de máxima seguridad. Consecuencias del muro de Berlín. Tras la construcción del muro de Berlín, la ciudad quedó dividida en dos, el este y el oeste. Las familias y amigos que vivían en diferentes partes de la ciudad quedaron separados por la enorme estructura de hormigón y alambre de púas. La gente no podía visitar a sus seres queridos sin tener que pasar por un largo proceso de solicitud de permisos, y la mayoría de las veces, estos eran denegados por las autoridades soviéticas. Así que, si tenías un tío en el otro lado del muro, te podías ir olvidando de que te invite a la barbacoa de fin de semana. Además, la construcción del muro tuvo graves consecuencias económicas y sociales para los ciudadanos de Berlín. Muchos empleos desaparecieron y la economía de la ciudad se vio gravemente afectada. Además, la separación de la ciudad y la creación de dos estados diferentes generaron tensiones políticas y sociales que duraron décadas. Pero al menos, los turistas tenían una nueva atracción que visitar en Berlín, aunque no se podían llevar un pedazo de concreto como recuerdo. El muro de Berlín trajo consigo graves daños económicos para la ciudad y sus habitantes. La construcción del muro separó a las personas de sus trabajos, hogares y familiares, lo que afectó la economía de la ciudad. La ciudad quedó dividida en dos, y esto significó que muchos servicios y suministros se vieron limitados. Además, la construcción del muro redujo la cantidad de turistas que visitaban la ciudad, lo que afectó negativamente a la economía local. La economía de Berlín Occidental sufrió también debido a la necesidad de mantener y proteger el muro de Berlín, lo que significó un gasto enorme en seguridad y defensa. Por otro lado, la economía de Alemania Oriental también se vio afectada debido a la emigración de trabajadores altamente capacitados y jóvenes a Occidente, lo que dejó a la economía de la región en una situación precaria. En resumen, la construcción del muro de Berlín tuvo graves consecuencias económicas que duraron décadas después de su caída. Estados Unidos no estaba precisamente feliz cuando la Unión Soviética construyó el muro de Berlín. Querían que todo fuera como antes, cuando el muro no existía y la gente podía simplemente caminar de un lado a otro sin tener que hacer fila para pasar por un solo puesto de control. Así que, en lugar de simplemente aceptarlo, los Estados Unidos decidió responder con una combinación de condena diplomática y propaganda. El presidente Kennedy hizo un discurso en el que dijo que, todo hombre libre, donde quiera que viva, es un ciudadano de Berlín, y los Estados Unidos lanzaron un montón de globos con mensajes de propaganda sobre la ciudad, en un intento de difundir su mensaje de libertad y democracia. La caída del muro de Berlín. Durante muchos años, el muro de Berlín fue un símbolo de la división y la opresión. La comunidad internacional y los ciudadanos de Berlín estuvieron en contra de la construcción del muro desde el principio, y continuaron presionando para su eliminación. Numerosos líderes mundiales condenaron públicamente